Esdras 6:13. Culminación de la construcción del templo y dedicación del mismo. Celebración de las Pascuas y de las fiestas de los panes sin levadura. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, y los ancianos judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar. Era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel, y pusieron a los sacerdotes en sus muros y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Celebración de las Pascuas y de las fiestas de los panes y levadura. También los hijos de la cautividad celebraron las Pascuas a los 14 días del mes, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado como un solo hombre. Todos estaban limpios y sacrificaron las Pascuas por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes y por sí mismos. Comieron la Pascua los hijos de Israel que habían vuelto de cautiverio, con todos ellos que se había apartado de la inmundicia de la gente de la tierra, a buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes y levaduras 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y habían vuelto al corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecerlos sus manos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Artajerjes. La mención de Artajerjes causa dificultad, ya que no se puede pensar en un rey antes de Darío, porque el nombre aparece después de Darío. Entonces se puede tratar únicamente de Artajerjes, Longimano, que llegó al poder mucho tiempo después de la culminación de la construcción del templo. La aparición de su nombre, porque Artajerjes, si bien no contribuyó a la construcción, hizo un aporte esencial para el mantenimiento del templo. Cabe preguntarse, el mantenimiento del templo, aquí si el nombre Artahasta ya había sido puesto por el autor del párrafo caldeo, o si ha sido agregado por Esdras al recibirlo en su libro. Pensamos que la última posición es la correcta, porque el párrafo caldeo ha sido redactado por un contemporáneo de la construcción del templo, mientras que transcurrieron 57 años desde la culminación del templo hasta el 7º año de Artajerjes. Dedicación con gozo. Los sacrificios que se ofrecieron en esta ocasión fueron muy pocos en comparación con los que se ofreció en la dedicación del templo de Salomón, pues ahora eran mucho más pobres y muy inferiores en número, pero sus sacrificios fueron igualmente aceptos a Dios, por lo que faltó la pompa y suntuosidad se suplió
con pureza y adhesión a Dios, que es la verdadera gloria del templo. No hay hermosura como la hermosura de la santidad. 12 machos cabríos, aunque los repatriados fuesen pocos y pertenecientes en su inmensa mayoría a las tribus de Judá y Benjamín, se ofrecieron 12 machos cabríos, según el número de las tribus de Israel. Aquel pequeño grupo representaba a todo Israel, que en cierta manera habían contribuido a aquella obra. Comieron las Pascuas. Esta nueva Pascua significaba el restablecimiento definitivo de Israel. Todos aquellos no son los prosélitos de entre los gentiles, sino israelitas, quienes habían vivido hasta entonces mezclados con los gentiles de la tierra en Palestina. Los descendientes de aquellos israelitas de los reinos de Israel y Judá, que no fueron deportados por los asirios y caldeos, y que en el aspecto religioso había mezclado el culto a Jehová con cultos paganos, habiéndose contaminado así con la impureza de los gentiles, pero que ahora después de la edificación del nuevo templo se unían a la nueva asamblea para honrar al Dios de sus padres en su templo, según la ordenanza en la ley de Moisés. Apartados de la inmundicia. Limpiarse de la inmundicia de los pueblos significaba abandonar los lazos de parentesco y otras uniones con ellos. Asiria. El rey de Asur es el rey Darío, quien es llamado el rey de Asur como regente del antiguo territorio del imperio sirio. La inclinación del corazón de este rey consistía en que sus manos fueran fortalecidas en la obra de la casa de Dios, para terminar con la construcción del templo y para restaurar el culto al Dios de Israel. Ofrecieron sacrificios. Si comparamos estas fiestas de dedicación de bueyes y ovejas que Salomón ofreció, más la innumerable cantidad de los bueyes y ovejas sacrificadas delante del arca, esta fiesta palidece y se convierte en un pobre y débil evento. Afortunadamente, el escritor de Esdras no menciona este asunto. Si comparamos los tiempos en que Esdras vivió y en lo que ocurre hoy en día en muchas iglesias, denominaciones, escuelas y aún en países enteros de la cristianidad con los días de Salomón, salta a nuestros ojos el clima de decadencia, ya que la fe tiene que ver con las cosas que no se ven. Podemos considerar que Jehová, en su relación con este pobre remanente, no fue menos poderoso o menos misericordioso que como lo fue para Salomón. La casa podía ser menos gloriosa y ellos tan solo los pobres súbditos de un monarca gentil, pero si Dios estaba a favor de ellos, como de hecho lo estaban, los recursos disponibles de los que la fe podían echar mano eran ilimitados. La inmensa verdad es que Cristo sigue siendo el mismo para su pueblo en los días de dificultad como en los días de prosperidad. Debe marcar profundamente nuestra mente. Estar en posesión de esto nos levantará como ninguna otra cosa podrá hacerlo, por encima de nuestras circunstancias, y nos dará valor para continuar sin importar los peligros del camino. Después de la celebración de las Pascuas, siguió la fiesta de los panes y levadura, la cual conmemoraron con regocijo, porque el pueblo veía claramente la mano de Dios en todos los favores que Darío le había conseguido.
A Darío se le llama aquí el rey de Siria, porque gobernaba sobre el antiguo imperio asirio. Vemos a los enemigos de los judíos hechos amigos. Cuando recibieron la orden del rey, vinieron a promover la obra con tanta prisa como la de sus predecesores se habían dado para tratar de detenerla. Se continúa pues la edificación del templo y se acabó la obra en poco tiempo. Se llevó a cabo conforme a la profecía de Ageo y Zacarías, por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Tuvieron que avergonzarse al tener que obrar por mandato de reyes paganos, pero también se sintieron animados por las profecías de Ageo y Zacarías. Ahora marchó la obra viento en popa, de forma que se acabó en el plazo de 4 años. El templo espiritual, que es la iglesia, se lleva mucho tiempo en ser construido, pero un día quedará completo y acabado. Cada uno de los creyentes es en realidad un templo vivo del Espíritu Santo. Padece oposición de parte de Satanás, del mundo y de sus mismas corrupciones interiores, no dominadas aún del todo, pero el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Dedicación del templo. Una vez acabada la obra y al estar en el templo destinado a uso sagrado, mostraron con el ejemplo cómo debían usarse, pues este es el verdadero sentido del vocablo dedicar. Lo dedicaron con toda solemnidad y es probable que hicieran una previa declaración pública de que estaban separados de los usos comunes, ofrecidos al honor de Dios y la oración que era debida. Las personas que tomaron parte en esta dedicación fueron no solo los sacerdotes y levitas, sino todos los que habían venido de la cautividad. Los sacrificios que se ofrecieron en esta ocasión fueron 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos en el holocausto, además de 12 machos cabríos en expiación, muy poco en comparación con lo que se ofreció en la dedicación del templo de Salomón. Primera de Reyes 8:63. Pero ahora eran mucho más pobres y muy inferiores en número, por lo que sus sacrificios fueron igualmente aceptos a Dios. Fue llevada a cabo con gozo. Hecha la dedicación, pusieron a los sacerdotes y a los levitas en sus respectivos turnos y servicios. Lo que faltó de pompa y suntuosidad se suplió con pureza y adhesión a Dios, que es la verdadera gloria del templo. No hay hermosura como la hermosura de la santidad. Celebración de las Pascuas en el recién dedicado templo. Ahora se había sido liberado de la esclavitud de Babilonia. Era la ocasión oportuna para conmemorar su liberación de la esclavitud de Egipto. Los nuevos favores de Dios deben traernos a la memoria lo que anteriormente hemos recibido de Él. Hicieron de las Pascuas una jubilosa fiesta, la cual cayó precisamente en el mes siguiente a la terminación de dedicación del templo. Se toma nota de la pureza de los sacerdotes y los levitas que sacrificaron las Pascuas. La pureza de los ministros, así como su unión, añaden gran belleza a la hermosura de su ministerio. De los prosélitos tomaron parte con ellos en esta ordenanza todos aquellos que se habían apartado de la inmundicia de la gente de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Todo cuando habían dejado atrás no solo su país, sino especialmente las supersticiones, idolatrías e inmoralidades de su país, y se habían adherido a Jehová, Dios de Israel, como su Dios. Comieron las Pascuas del regocijo y de la satisfacción
con la que guardaron las fiestas de los panes sin levadura, por cuanto Jehová los había alegrado, les había dado motivo para alegrarse y corazón con que se alegrasen.